El hombre siempre se ha preocupado porque se ha sentido, siempre ha tenido la necesidad de pedirle a Dios. Siempre ha demostrado que ha reconocido a Dios y siempre se ha dejado notar su miseria humana, que siempre necesita llamar la atención de Dios y buscar siempre la protección de Dios. Pero existen también ciertos hermanos que están llamados a interceder por otros. Entonces, Jesús y Dios los ha escogido a ellos para que sean unos verdaderos centinelas, unos hermanos que tienen ese espíritu de desprendimiento, que no ven con egoísmo, que se desprenden de su tiempo y se desprenden de su misma vida. Esto es el orar, no por ellos, sino orar por terceras personas. Entonces el Señor les ha dado ese gran carisma, ese carisma muy particular, que es el de la intercesión. El Señor les ha dado este ministerio a todos estos hermanos que gozan del favor de Dios. Por eso en esta noche vamos a ver sobre las armas espirituales de la intercesión. Y para comenzar vamos a San Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 25. Marcos 11, 22 al 25. Amén. Jesús contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Miren, en esta cita bíblica, el mismo Jesús nos ordena: tengan fe en Dios. Miren, nosotros hemos tenido fe antes. Cuando estábamos en el mundo, hemos tenido fe en las personas, en los hombres, y nosotros mismos nos hemos decepcionado. Muchas personas confiamos en los hombres y después hemos tenido tendencias suicidas. Confiamos en nuestra pareja, nos defrauda, recurremos en la depresión. Asimismo, nosotros hemos confiado a los brujos, hemos confiado en cuestiones de la nueva era, en chamanes. Entonces Jesús dice: tengan fe en Dios. Y esta fe, ¿qué significa? Creer, pero creer el 100%. Pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro, miren, justamente estábamos cantando esa canción, que si tenemos fe, como una semilla de mostaza, le podemos decir a ese cerro que se mueva, ¿no? Lo hemos cantado y ahora lo podemos experimentar en nuestra misma vida cotidiana. Ese cerro que todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos un cerro. Algunos tienen un montículo pequeño, otros tenemos un chimborazo. Pero todos tenemos ese cerro que significa nuestros problemas. Significa la infidelidad, el pecado, la separación, el divorcio, la enfermedad, la angustia, pero todos tenemos ese cerro. ¿Y qué tenemos que hacer con ese cerro? Jesús nos ordena. Hay que decirle: quítate de ahí y arrójate al mar. Miren, nosotros podemos dar una orden. Damos una orden, así como Jesucristo dio una orden. Ustedes se acuerdan que Jesucristo ordenó a la naturaleza. Una tempestad se quedó en nada. Un oleaje en nada. Un tsunami en nada. ¿Sí ven? ¿Cómo es que la naturaleza, sin tener oídos, escuchó a Jesús? Y nosotros, teniendo oídos, no lo escuchamos.
Nosotros teniendo oído, no lo escuchamos. Entonces nosotros tenemos que decirle ese problema, quítate de ahí. ¿Y cómo le vamos a decir quítate de ahí? Con autoridad. Miren, Jesucristo era reconocido precisamente por eso, porque hablaba con autoridad. Hasta un demonio lo reconoció y le dijo, tú eres el Santo de Dios. Miren, el demonio lo reconoce a Jesús y nosotros a veces no lo reconocemos. Siendo hermanos de Él, siendo hijos de Dios, no lo reconocemos. Pero el demonio, ¿cómo lo reconoció? Precisamente porque en la misma palabra de Dios dice que Jesucristo actuaba con plena autoridad. Plena autoridad, pero no es autoridad del mundo, sino una autoridad espiritual. Y cada uno de nosotros somos católicos, somos renovados y estamos aquí, comulgamos, nos confesamos, oramos, cantamos alabanzas y tenemos esa autoridad espiritual, porque para eso nos estamos preparando, para tener la misma autoridad con la que Jesucristo le decía a ese cerro, quítate y ándate al mar. Esta autoridad, poder y autoridad van juntos. El poder es la fortaleza y la habilidad que tiene una persona para poder hacer cambios, para poder convertir las cosas, las circunstancias. En cambio, la autoridad es más bien el ejercicio de ese poder. No hay autoridad si el poder no es delegado, y no hay autoridad si el poder tampoco es usado. Dios nos da a nosotros poder para poder actuar, poder para poder obrar y autoridad que es el ejercicio de ese poder conferido. Entonces Jesucristo le dio ese mismo poder a sus discípulos y nosotros también tenemos ese poder, revestidos del poder y la autoridad espiritual. Así como Jesucristo le dio a sus discípulos ese poder para sanar enfermos, ese poder para echar fuera demonios, así también Jesucristo y Dios nos da ese poder a nosotros. Primero nos da el poder suficiente y después al obrar con la autoridad. Como ya dijimos, la autoridad es el ejercicio de ese poder. Quítate de ahí y arrójate al mar. Y no lo hace con dudas. Miren, hay que hacerlo sin dudas. ¿Cómo nosotros vamos a desconfiar de Dios? Entonces yo le voy a pedir un favor a esta hermana a sabiendas que no me lo va a hacer. Así estamos haciendo nosotros, orando al Señor a sabiendas que Él no nos va a hacer. Entonces, ¿en qué queda esta oración? Entonces hay que hacerlo con fe y sin dudar. La duda es enemiga de la fe, pero hay dudas buenas, una duda positiva, que es crear incertidumbre para buscar la verdad. Esa es una duda positiva, pero en este caso, la duda que está en la Biblia, que es perjudicial para nosotros, es una duda que crea más bien incertidumbre, es una duda que crea desconfianza, es una duda que es la base de la incredulidad. No hay falta de determinación, hay inseguridad, y esa inseguridad hace que los milagros se retarden, hacen que las bendiciones se atrasen por esa duda sembrada en nuestro corazón. Creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Si nosotros queremos que suceda lo que nosotros queremos, tenemos que creer el 100% y no dudar nada, ni siquiera el 1%. 100% estar convencidos que lo que pidamos en oración lo vamos a conseguir y lo recibiremos. Miren, hay cosas que parecen imposibles, que parecen realmente unos sueños, pero no importa si se realizan o no se realizan. Lo importante es que nosotros nunca dejemos de soñar. Lo importante es que nosotros siempre estemos pendientes, mentalizarnos en eso. Imagínense si hace unos 100 años yo estuviera pensando viajar a la luna. Nadie me creía,
La gente pensaría que estoy loco, pero realmente el hombre nunca hubiera podido viajar a la luna si no hubiera soñado. Primero hay que soñar, pensar, visualizarse. Yo estoy seguro que el primer hombre que pisó la luna, él se visualizó pensando que estaba pisando la luna, estaban corriendo en la luna. Así mismo nosotros tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos que nosotros visualizarnos y soñar en lo que queremos. Y si la situación es adversa, tenemos que soñar en que esa adversidad ya está resuelta, y en el nombre de Jesús. Como segundo punto es el ayuno. Para interceder nosotros tenemos que tener fe, y como segundo punto el ayuno. Y ahí nos vamos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Amén. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que aparentan tristeza, para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Miren, nosotros para ayunar no tenemos que tener un letrero aquí en la frente que diga estoy ayunando y hablar. Hermanito, ¿sabes que ayer ayuné, que tengo tal cosa, que no he comido nada? No hay que decirle nada, porque de nada nos sirve que nos feliciten, que nos den un diploma, no, porque nos estamos perdiendo en la bendición principal, que es la bendición que el Señor nos tiene reservado para nosotros. A nosotros no nos interesa que las personas sepan que venimos ayunando, nos interesa que Dios, nuestro Padre, sepa que venimos ayunando. Miren, muchos de nosotros también a veces nos hemos sentido gorditos, que estamos ya subiendo de peso, nos pesamos a veces a cada rato y queremos también de algún modo bajar de peso, ¿no? A veces nosotros ayunamos porque queremos bajar de peso. Bueno, si nosotros estamos ayunando para bajar de peso, ya no es ayuno. Si nosotros ayunamos para bajar de peso, ese ayuno se convierte en dieta, porque el ayuno cuando no tiene oración ya no es ayuno. El ayuno cuando no tiene oración se convierte en dieta, es una dieta nomás, ya no es ayuno. El ayuno siempre tiene que estar acompañado con la oración. Y tampoco nadie puede obligar a una persona que tenga avanzada edad o que tenga gastritis que ayune. Nadie puede obligar a una persona que esté enferma que ayune, ni a un niño tampoco que ayune. No podemos hacer eso y no podemos obligar a nadie que ayune. El ayuno debe de ser siempre voluntario, ofreciéndole al Señor con voluntariedad, sin obligar a nadie a ayunar. Pero la Iglesia Católica sí nos obliga a nosotros a ayunar en ciertas fiestas litúrgicas, tenemos que ayunar, ¿no? Ahí sí, pero para nosotros, pero no para los niños ni no para los enfermos. Entonces, una intercesión efectiva es cuando se realiza con el ayuno. Y el ayuno no es invento de nosotros, no es invento de los católicos. Jesucristo nos ha enseñado el ayuno. ¿Y cómo enseñó Jesucristo? Jesucristo siempre enseñó con el ejemplo. Miren, Jesucristo se fue al desierto 40 días a ayunar completamente, a ayunar. Entonces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuántos días nosotros hemos ayunado? A ver, ¿cuántos días nosotros hemos ayunado? Jesucristo, 40 días. Y nosotros, bueno, vamos a ver cuántos días
vamos a ayunar. Ahora es bueno ayunar, que tenemos estos compromisos espirituales, estos seminarios de bien en el espíritu, estas misas de sanación. Ahora es bueno ayunar, confesarse y comulgar, prepararnos 100%. Entonces el ayuno básicamente es necesario. ¿Ustedes han visto a alguna persona descarriada, a una persona mujeriega, a una persona violenta que ayune? ¿Ustedes han visto a alguna persona violenta, mujeriega, borracho que ayune? No, ¿verdad? No. Bueno, yo tampoco la he visto. Porque precisamente el ayuno sirve para eso. No para tomar. El ayuno sirve para poder dominarnos a nosotros mismos. El ayuno sirve para tener dominio propio. El ayuno sirve para dominar nuestra carne. El ayuno sirve para controlar nuestras emociones, para controlar nuestros sentimientos. Eso sirve el ayuno, para poder administrarnos nosotros mismos, nuestros actos y nuestros pensamientos. Por eso también es importante el ayuno. Cuando la carne está con nosotros luchando, nosotros tenemos que ayunar. Y mediante el ayuno vamos a vencer. Vencemos a la carne, vencemos a la tentación. Por eso es que estas personas que son fosforitos y por todo prenden chispa, por todo explosionan, parecen dinamita. Estas personas no ayunan. Precisamente el ayuno sirve para eso, para controlarse y dejar de ser ya fosforito. Ya no vamos a ser fosforitos porque ahora vamos a ayunar. Y como tercer punto, que ya había dicho, la Eucaristía. La Eucaristía es muy importante. Nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53 al 57. Juan 6, 53 al 57. Jesús les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tienen vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Miren, aquí Jesucristo afirma que bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla presente en la Eucaristía. Miren, muchas personas dicen, inclusive muchas personas que son religiosas, dicen que la Eucaristía significa Jesucristo, que la Eucaristía simboliza Jesucristo. Y no, la Eucaristía no simboliza a Jesús. La Eucaristía es Jesús. Ahí está el cuerpo, la sangre de Cristo. Está su alma y su divinidad. Ahí está presente en forma real, en forma verdadera, en forma sustancial. Está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la Eucaristía tampoco es invento de nosotros. Como digo, Jesucristo nos enseñó. Y nos enseñó con el ejemplo. Así también nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Jesucristo hizo este ritual con los discípulos, partió el pan, lo bendijo y lo repartió entre ellos. Este ritual viene desde el tiempo de Jesús. Jesús lo creó. Y esta Eucaristía nosotros denominamos comunión. Comunión viene comunión. Lo dividimos, es comunión. Y precisamente es unión nosotros con Jesús. ¿Y qué unión? Es una unión muy íntima. Tan íntima que nosotros somos partícipes del cuerpo y la sangre de Cristo. Miren qué intimidad, qué unidad tan íntima que tenemos con Jesús.
También a la Eucaristía le decimos también el santo sacrificio. Santo sacrificio porque en cada misa se actualiza ese sacrificio de Cristo. Este es un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Le denominamos santo sacrificio y también santa misa. ¿Y por qué es misa? Es misa porque viene la palabra misión. En cada misa hay una renovación de ese sacrificio de Jesús. En cada misa hay una misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es recibir a Dios mediante el sacramento de la Eucaristía. Esa es la misión. Aparte de la Eucaristía, el intercesor tiene que saber perdonar. O sea, como cuarto punto, vamos a hablar sobre el perdón. Nos vamos a San Marcos, capítulo 11, versículo 25, que es la misma primera cita por la cual comenzamos, ¿no? Marcos 11, 25. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Miren, muchos de nosotros estamos orando. Viene un hermanito, estamos orando, alzamos la mano, estamos pidiendo por el hermano. Pero nosotros, mientras estamos pidiendo por el hermano, nuestro corazón está en otro lado, nuestra mente está en otro sitio. Estamos pensando, ese infeliz que casi me atropella la semana pasada, y estamos orando por aquí. Estamos pensando en otra cosa. Entonces, no perdonamos las cosas que nos han pasado, estas personas que nos han ofendido. Entonces, si no perdonamos esas oraciones, no tienen esa eficacia espiritual. Por eso es importante perdonar, pero perdonar siempre el 100%. No perdonar a medias. No es que perdono, pero no olvido. No, hay que perdonar y olvidar también. Asimismo, Dios se va a olvidar de nuestros pecados. Asimismo, nosotros tenemos que olvidarnos de las ofensas que el hermano nos ha hecho. Entonces, el perdón tiene que ser pleno y tenemos que tener amnesia también. Perdonar y olvidar. ¿Y cuántas veces tenemos que perdonar? Bueno, Jesús también nos enseñó en Mateo capítulo 18, versículo 21. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces entonces tenemos que perdonar? Jesús dijo no solo 7, hermano, sino 70 veces 7. Y por ahí viene algún matemático por ahí que saca la calculadora y pone 70 por 7, 490 veces, dice. Bueno, pero Jesús quiere ir más allá de las matemáticas, más allá de las matemáticas. Esos 70 veces 7 no son 490 veces, sino que significa siempre. Siempre tenemos que perdonar, a cada instante. Y como quinto punto, es muy necesario para la persona que intercede que use la palabra de Dios. La palabra de Dios. Imagínense una persona que ore con palabra humana. No hay unción porque no está la palabra de Dios allí. Es importante como quinto punto usar la palabra de Dios. Ahí vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. El intercesor tiene que aprender a orar con la oración, tratar de memorizar algunas citas bíblicas o memorizarse la palabra de Dios. Porque si una persona va
a orar por otra persona y con palabra humana pretende hacer algo, va a ser muy difícil. En cambio, si cogemos la palabra de Dios y la adoptamos en nuestra oración de intercesión, va a ser una oración más efectiva. Porque no es palabra humana, sino es palabra de Dios. Si nosotros queremos que esa persona cambie, que esa persona se convierta, nuestra palabra de Dios, por más buen psicólogo que seamos, por más buen psicólogo que sea, esa persona no va a llegar a esa persona que necesita, porque le está dando los textos de psicología, porque está dando palabra de hombre, palabra humana. La palabra humana no va a llegar al corazón de esa persona que necesita. Por eso todo psicólogo tiene que saber la palabra de Dios para poder llegar hasta lo más profundo del corazón. Por eso nosotros cuando queremos orar, les recomiendo con los salmos, podemos orar con los salmos. Cuando nosotros queremos dar consejo, pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese don de consejo. Y cojamos el libro de Proverbios para poder dar consejos sabios, pero no consejos personales, sino consejos de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros a lo mejor por hacer bien, dando palabra humana, vamos a hacer un daño, nos vamos a equivocar, pero la palabra de Dios nunca se equivoca. Entonces nosotros cuando queremos un consejo tenemos que remitirnos también al Antiguo Testamento, aprender de todos esos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Lo importante es que la Biblia sea nuestro estilo de vida. Lo importante es que nosotros podemos consultarle a Dios a través de la Biblia cada uno de nuestros problemas. Así nosotros no podemos equivocarnos. La palabra de Dios alimenta, nutre nuestro espíritu. ¿Cómo nosotros vamos a tener fe si no leemos palabra de Dios? La palabra de Dios viene por el oír, ¿no? Viene por el oír. La fe viene por el oír, pero no oír los chismes de la vecina. No, sino por oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe y nos alimentamos, nos nutrimos. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que hacer la oración de intercesión? Podemos interceder por nuestra familia, podemos interceder por nuestros vecinos, inclusive podemos interceder hasta por nuestros hermanos que están en otro continente. La oración de intercesión no tiene límites, no tiene fronteras y tiene también mucho poder. Nosotros tenemos que hacerlo reconciliados con nuestros hermanos. Esto es, perdonar a todos los que nos han hecho daño. Y si reconciliamos con nuestro hermano, tenemos que también estar reconciliados con el Señor. A través de la confesión nos podemos reconciliar con el Señor. Para que tenga fuerza, tenemos que hacer esa oración de intercesión con ayuno, con la Eucaristía, y repitiendo o invocando la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que falta en todas estas estructuras para poder orar? Falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es básico, es indispensable, es la fuerza carismática de esa oración de intercesión. Más o menos es como que una persona quiera comerse una torta, quiere hacer un pastel, pero no tiene harina. Imagínense, ¿qué pastel va a cocinar si no tiene harina? Bueno, el Espíritu Santo es la harina de ese pastel. Es lo más importante. Una oración sin Espíritu Santo es una oración sin Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo ora en nosotros. Ora también con nosotros. Cuando nosotros estamos orando, el Espíritu Santo también está orando con nosotros, porque lo tenemos adentro de nosotros. Y ora también para nosotros. Nos ayuda a orar. Pero ¿cuál es la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo
Es como un gemido. Ustedes han escuchado a esos niños que recién nacen, que quieren hablar, parece que balbucean, no dicen nada y solamente son puros gemidos. Bueno, esa voz de gemido, así es la voz del Espíritu Santo. Como esos niños recién nacidos que están gemiendo, así mismo es el Espíritu Santo. Pero parece que ni se lo escucha el Espíritu Santo, porque los gemidos son leves, parece que no se los puede escuchar muy bien. En cambio nosotros sí venimos aquí, ponemos un megáfono, un micrófono, unos parlantes con bastantes salidas, o a lo mejor nos subimos a un cerro y todo Montevideo nos va a escuchar. Miren, esa voz gruesa, una voz con todos los equipos, con toda la tecnología para que Montevideo nos escuche. En cambio la voz del Espíritu Santo no se escucha porque es solamente un gemido. ¿Ah? Pero ese gemido llega más que esa voz gruesa, que esa voz con micrófono y con esos parlantes y con toda la tecnología. Esa voz llega porque es la voz del Espíritu Santo. Esa voz que es un gemido inefable del propio Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que obra y ya es parte y está dentro de nosotros y nos ayuda en nuestra flaqueza. Nosotros en nuestra ignorancia pedimos a Dios y nosotros en nuestra ignorancia a veces le pedimos mal, porque nosotros no sabemos pedir y esa es nuestra ayuda que nos brinda el Espíritu Santo. Ese es el auxilio que nos da. Esa es la asistencia espiritual del Espíritu Santo. Que mientras nosotros pedimos algo que a lo mejor nos puede afectar porque pedimos mal, el Espíritu Santo está transformando esa oración mal dirigida. Esa oración que a lo mejor estamos pidiendo mal. El Espíritu Santo la transforma y la va mejorando. Esa es la asistencia que tenemos, la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es importante hacer esas oraciones ungidas con el Espíritu Santo, con el ayuno, hacerlas con fe, con la confesión, reconciliados con Dios, reconciliados con el hermano y con la Eucaristía. Pero siempre la intercesión tiene que ser con la venia del Espíritu Santo, con la asistencia y con la participación del Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, hacemos una oración. Nos ponemos de pie. Te agradecemos, Señor, por esta noche, por todos estos momentos de oración, que es el mejor momento que hemos compartido. El mejor tiempo es el tiempo de Dios. El mejor tiempo es el que te estamos dedicando, el que estamos en presencia tuya. Te pedimos, Espíritu Santo, que siempre nos acompañes en cada reunión, en cada misa, en cada instante, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Adelántate siempre. Antes de hablar con una persona, Señor, pido la asistencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté siempre delante mío. Que el Espíritu Santo ya haya tocado en el corazón de esas personas que quiero hablar. Ya haya hablado por mí. Queremos un Espíritu Santo que se nos anticipe. Un Espíritu Santo que vaya siempre delante de nosotros. Que hable antes con cada persona que nosotros después vamos a hablar. Espíritu Santo, bendícenos, protégenos, toca nuestras mentes, toca nuestro corazón, toca también a nuestras familias, a todas las personas que nos rodean.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener más amor en nuestro corazón. Queremos aprender más de ti. Queremos persistir. Ayúdanos a seguir adelante. Queremos siempre escuchar las noticias de salvación. Sí, Señor Jesús. Ayúdanos en este estado de necesidad. Ayúdanos de tanta opresión del mundo. Ayúdanos a suplir todas las necesidades. Sí, Señor Jesús. Queremos revelar nuestra miseria humana, Señor. Queremos tu protección especial. Ayúdanos, Señor, a que los ángeles tuyos acampen sobre nosotros. Pedimos protección de la Caja de San Gabriel, San Miguel, San Rafael. Todos tus santos ángeles, Señor, estén siempre con nosotros, cuidándonos a nosotros y a cada uno de nuestra familia. Que siempre nos escolten espiritualmente, nos protejan. Ayúdanos, Señor. Queremos dar testimonio de ti, queremos dar testimonio de cambio. Cada vez, Señor, queremos parecernos más a ti. Ayúdanos a que nuestra fe crezca cada día más. Queremos fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Ya no queremos dudar. Nosotros antes dudábamos, Señor. Tomamos, Señor, con esa misma autoridad, la misma autoridad con la que tú sanabas a esos enfermos, con esa misma autoridad en que tú expulsabas a esos demonios, Señor. Con esa misma autoridad, Señor, nosotros nos queremos revestir el día de hoy. Danos tu poder, danos tu autoridad, Señor, para poder decir en el nombre de Jesús: echamos en nuestra vida todo espíritu de duda, lo expulsamos de nuestra vida en el nombre de Jesús, con la autoridad de Dios, con el poder de Dios. Así como tú, Señor, expulsabas demonios, así también yo en esta noche quiero expulsar también de mi vida ese espíritu de duda. Ese espíritu de duda que no deja bendecirme, que no deja que la fe se active. Ese milagro que quiero recibir todavía no llega, Señor. Pero yo sé y confío de que va a llegar. Ese cerro, ese problema, ese cerro que lo tengo enquistado en mi misma casa. En mi misma casa tengo ese cerro, Señor. Quiero tomar autoridad en esta noche para decirle que se quite de ahí. Quítate de ahí, lánzate al mar. Sí, Señor Jesús, con el poder tuyo, por el poder de tu sangre preciosa, Señor. Vamos a decirle ese problema, que se quite de ahí, que se va a desaparecer. Ese problema que tienes, hermano, míralo en este momento resuelto. Podemos cerrar los ojos. Esa situación que tanto nos aqueja, eso que tantas lágrimas nos ha hecho botar, eso que el demonio mismo se ha alegrado en vernos afligidos. El demonio se nos ha burlado, se nos ha reído en nuestras espaldas cuando hemos estado lamentando y lamentando estos problemas. Señor, en este momento voy a visualizar que este problema está resuelto. El problema de mi esposo ya está resuelto. Ese problema económico, ese problema de las deudas, Señor, tú ya cancelaste esa deuda.
Tú no has muerto por gusto, tú has muerto por amor. Y por ese mismo amor, este problema está resuelto. Tomamos autoridad, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos resuelto nuestro problema. Porque te tenemos a ti. Somos hijos de Dios, herederos del cielo. Sí, Señor Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este luar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cántale, hermano. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por bajar esos dones que en este momento estás bajando, dones y carismas para tu pueblo, Señor. Ese carisma importante como es la intercesión. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesús, porque el día de hoy ya sabemos qué elementos y qué requisitos sabemos para ser buenos intercesores. Sabemos que vamos a tener la fe. Sabemos que tenemos que hacerlo siempre en paz, perdonando al hermano, reconciliándonos con el Señor, con la Eucaristía y sobre todo contigo, Señor, y con el Espíritu Santo, siempre presente en la palabra de Dios y siempre presente en nuestro corazón, hermano.